estimados amigos y colegas. Vieron al señor presidente, no estaba correcta. La libertad. Todo tratado. Se me ha invitado a participar en este evento para conversar sobre los 20 años, ya 21, 22, del Código Penal del 91 y su relación y las herramientas que tiene para oponernos a la lucha contra el crimen organizado. Bien, voy a tener que discrepar. Hemos tenido cierta vocación y aún tenemos cierta vocación por los constantes cambios normativos que nos lleva a querer reemplazar un código por otro o a introducir modificaciones casi permanentemente. Cada ley está en permanente revisión. El código del 24, que es el código 91, el código Hurta, que entró en vigencia en el 24, al año y medio ya se había formado una comisión revisora. Exactamente en julio del 25. Y la primera modificación se introduce en el 28. Entre 1924 y 1991 hubieron 4 diferentes comisiones revisoras que crearon 4 diferentes proyectos de código. El último, en diapositiva, en el año 90, que es el que se encuentra vigente. En él participaron en la redacción diputados juicios de la época, como el doctor San Martín, Prado, Tini, Toro Sterling, etc. Fue un muy buen código. Un muy buen código. Las fuentes utilizadas en ese momento fueron el proyecto alternativo alemán del 66, el Código Penal de la Alemania en ese momento occidental, Alemania buena, vemos de los conceptos bueno y malo, la Alemania tirada al occidente o la Alemania democrática, 75, y el anteproyecto de Código Penal español del 83. Cambios importantes. Uno de los más importantes fue el sistema de penas. Ustedes recuerdan que el sistema de penas anterior era un sistema casi tasado por delito. Acá se cambió a un sistema de penas cuantificado con mínimos y máximos, es decir, con parámetros temporales mínimos y máximos. El error de provisión, culturalmente condicionado, el error de tipo y el error de provisión, que eran llamados errores de hecho y de derecho, una serie de cláusulas nuevas como la cláusula de autor por otro, del artículo 27, tipos penales nuevos, delitos con el orden económico, monetario, financiero, patrimonio cultural, etc. Terrorismo, tráfico de drogas como delito de salud pública. Antes era delito penal especial, antes del 91. Se suprimieron tipos anacrónicos, se suprimieron de ley eferenda, porque de ley lata hacía años, décadas, que no se procesaba a nadie por duelo, o por adulterio, o por riña, o por piratería marítima. Bueno, fueron sustituidos definitivamente. Se eliminaron las variables de la reincidencia y la habitualidad. Y si luego quieren confrontar si es verdadera, lean la exposición de motivos del código. Se utilizó la siguiente frase para justificar su retiro. Dice: retiramos esas instituciones por ser formas aberrantes de castigar sustentadas en el modo de vida del individuo, es decir, derecho penal de autor y no derecho penal de acto. Fueron las palabras que utilizaron y que están consignadas hasta ahora en la exposición de motivos. Instituciones que hemos traído nuevamente. Esto lo al final para ver que el código no es malo. Lo que sucede es que las modificaciones posteriores lo vuelven inorgánico. Como el doctor Padilla, lo vuelven asistemático. Y ya entrando a tema, respecto a la autoría y participación, se mantuvo la tradicional división peruana, que distingue los conceptos restrictivos de autor, es decir, no todo el que interviene en el hecho punible es autor. Dijimos entre autores y partícipes. Una distinción que la tenemos en algunos países cercanos, como Chile. Pero se agregó una variable. Se reconoció que no solo es autor el que realiza por sí el hecho punible, o vamos, quienes lo realizan conjuntamente, con autoría, sino aquel que lo realiza por medio de otro. Nos referimos evidentemente a la autoría inmediata. Siguiente diapositiva. Y entramos al tema. La criminalidad actual se caracteriza por el aumento de fenómenos asociativos de profunda complejidad organizativa, que no pueden ser resueltos fácilmente
con los criterios tradicionales de imputación de autoría. Estos criterios tradicionales son pensados bajo la base de la intervención unitaria o de escasos intervinientes. Recuérdense los manuales con los que nos enseñaron derecho, A mata B. El derecho está pensado originalmente bajo fórmulas unitarias o de mínima intervención. Por eso que estos fenómenos modernos de alta complejidad asociativa son difíciles de resolver. Se basan en el principio de distribución de roles y funciones y en el principio de división jerárquica, donde la cúpula dirigencial, los órganos dirigenciales, se alejan no solo geográficamente, sino funcionalmente de los órganos ejecutivos. De modo que, por lo general, quien ejecuta, realiza directamente la acción, es decir, quien tiene el dominio del hecho, no es el director, gerente o responsable, llamarlo de alguna forma, de la organización. En consecuencia, con los patrones tradicionales de coautoría o de participación, es muy difícil poder vincularlo en un marco penal. Cuando se promulgó el Código Penal, estamos hablando del 91, la doctrina de ese entonces, y la jurisprudencia también, aceptaba uniformemente y sin problemas la autoría mediata por dominio de la voluntad por tres criterios. El criterio del error, el criterio de la coacción y el criterio de la utilización de inimputables, menores o problemas mentales. Sin embargo, en el Perú hubo un intenso debate académico y una férrea oposición jurisdiccional a aceptar la cuarta forma de autoría mediata, a saber, la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Recordemos de qué se trata esto. Yo sé que lo sabemos muy bien, pero permítanme. El mérito de la creación de esta forma de autoría la tiene Roxin, por el alemán Klaus Roxin, quien en su etapa, Roxin tiene varias etapas académicas, en su etapa de defensa del dominio, de la forma de dominio, consideraba que existían tres formas de dominio de la acción, que es el que deriva en la autoría directa inmediata, el dominio funcional, que es el que sustenta la autoría, es decir, la ejecución mediante la distribución de roles y funciones, y el dominio de la voluntad, que es la que sustenta la autoría mediata. Roxin obviamente reconocía la autoría mediata por error, por coacción, por uso de inimputables, pero decía, existe una forma adicional en donde en donde el sujeto agente encuentra la manera, mediante un mecanismo, mediante un instrumento, para realizar el hecho sin estar físicamente presente, utilizando a un tercero de una organización. A esta forma la llama dominio por organización. Esta tesis de Roxin parte de los estudios que realizaba sobre los juicios realizados en el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg. Recuerden ustedes que finalizada la Segunda Guerra Mundial, con el vencimiento de los aliados y el descubrimiento de los delitos de lesa humanidad que se habían cometido por la Alemania nazi durante la ocupación europea, los aliados forman un Tribunal Penal Internacional que se asentó en Nuremberg, la famosa ciudad juguetera, para juzgar a estos oficiales nazis. Aparte de los problemas de legalidad que tuvo el tribunal y que hasta ahora son materia de debate, y me refiero a cómo aplicar tipos penales inexistentes en ese momento. Cuando los nazis realizaron esas acciones no solo no eran tipos penales vigentes, sino que además eran derecho nacional. Muy bien. Superados esos problemas, Roxin se dio cuenta de que a los altos oficiales se los había juzgado, condenado, como responsables por autoría mediata, pero por el criterio de la coacción. Hasta ese momento nadie se imaginaba todavía de los aparatos organizados de poder. Es decir, el razonamiento judicial del Tribunal Penal Internacional fue el siguiente. Estos altos oficiales ejercían tal poder de influencia respecto a los subalternos, vamos a llamarles soldados, que estos realizaron las acciones de exterminio, principalmente exterminio judío, de homosexuales y de negros, por temor a que los maten. En consecuencia, los ejecutores directos fueron o eximidos de responsabilidad, coacción, la coacción reduce o elimina la culpabilidad o responsabilidad o atribuibilidad, como quieran llamarle, o simplemente
anula responsabilidad, trasladando la responsabilidad penal al hombre de atrás. Roxin consideraba que esta respuesta académica era insatisfactoria, porque los ejecutores directos actuaron típicamente, antijurídicamente y responsablemente. Y además, determinó que en ningún caso se había podido determinar que el ejecutor que se negó a realizar la orden haya sido matado. En el peor de los casos, lo que había sido es trasladado de una unidad a otra, o se le impidió su ascenso. En consecuencia, él consideró insatisfactoria esta posición y propone esa tesis de autoría inmediata mediante una cuarta forma, la de aparatos organizados de... Bien. Ya la vimos, ya la explicamos. Bien. Según la tesis original roxiniana, tesis que ha ido mutando con el correr del tiempo, para que pueda existir aparato organizado, se requería tres presupuestos. Primero, el automatismo, es decir, la existencia de un aparato organizado, de una estructura, de una maquinaria, la llamaba él, en cuyo marco se puedan cometer delitos sin necesidad de que el sujeto agente los ejecute. Esta entidad, este mecanismo, tiene estructuras y jerarquías. Al respecto, siempre se tiene en la mente el libro 100 años de soledad del inmortal García Márquez, en donde el coronel Aureliano Buendía, en su camino hacia llegar a ser el jefe supremo, el comandante supremo de las fuerzas revolucionarias colombianas, en una reunión previa, están reunidos los jefes revolucionarios de todas las zonas, vamos a llamarle departamentos o regiones, y hay un indiecito, así le llama él, que le da mucha pelea para llegar él a la jefatura máxima. Al terminar la reunión con sus generales más cercanos, él dice, ese indiecito debe morir. Al día siguiente, el indiecito aparece muerto machetazo. Automatismo. Fungibilidad. La identidad del ejecutor o sujeto agente, hombre de adelante, resulta absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Porque es la organización la que se encargará de proveer. Si este sujeto, el sujeto ejecutor, se arrepiente o no ejecuta el mandato, la organización proveerá otro mejor dispuesto. La identidad de él es irrelevante. Al respecto, recuerdo también la obra de Mario Puzo, El Padrino, que se llevó a la televisión, en donde el padrino, Vito Corleone, es el jefe de una familia, y por familia entendemos una organización delictiva. Este jefe de familia tiene generales o capos, se los llama, son Peter Clemenza, Tesio. Y Tesio, Peter Clemenza y un consejero, y sus capos tienen a su vez soldados. El padrino, Corleone, nunca tiene contacto con los ejecutores. Él da una orden a uno o a los dos sus capos, y los capos se encargan a quienes deben seleccionar. Así, cuando él tiene que cumplir el favor pedido por un panadero de dar una golpiza a quien había abusado de su hija, quien la ejecuta es un sujeto que ni siquiera conocía ni al padrino ni al capo. O sea, es un sujeto de cuarta línea, fungibilidad. Y la tercera variable, la tesis roxiniana, era el funcionamiento al margen del orden jurídico. Es decir, se trata de una organización que funcione alejada del orden jurídico. Esa tercera variable, para ser absolutamente sinceros, se refería cuando el propio Estado se pervierte. Según la tesis original de Raussin, el propio Estado debe pervertirse y funcionar fuera del marco legal. Esta tercera variable con los años ha ido disminuyendo, perdiendo importancia, siendo que las principales ahora son el automatismo y la función. Desde el año 91, cuando entró en vigencia el Código Penal, pasaron 15 años sin que se haya aplicado nunca, jurisdiccionalmente, un caso de autoría inmediata por aparato de poder. Nunca. Se entendía que el artículo 23 del Código Penal, cuando dice es autor quien realiza hecho punible por sí mismo, conjuntamente con otros, o valiéndose de otros, medio de otros, se entendía que ese otro tiene que ser una persona natural. Oiga, yo me valgo de otro sujeto, de otro humano. Ese otro no puede ser una organización. Esa era la interpretación tradicional que primó desde el año 1991 hasta el año 2006. Además, obviamente, del principio de la propia responsabilidad. ¿Qué se le criticaba
decía, sobre la fungibilidad. Dice, oiga usted, pero ¿para qué va a aplicar autoría inmediata? ¿Para qué va a romper la tesis del dominio del hecho? Que era obviamente la que primaba. Usted puede arreglar el problema de otra forma. ¿Y cuál es esa otra forma? Por la instigación. Oiga usted, sanciónelo al sujeto por instigador y al final el instigador puede recibir la misma pena que el autor y asunto resuelto. Sin embargo, se olvidaba que para la fungibilidad el sujeto agente o hombre de atrás puede no haber siquiera conocido al sujeto ejecutor, puede ni siquiera haberlo hablado con él, convencido, mientras que para la instigación se requiere un contacto directo entre el instigador y el instigado. De modo que si el instigado se arrepiente, el sujeto de atrás, el instigador en este caso, tendría que iniciar todo el proceso de convencimiento de instigación con un nuevo sujeto, lo cual no sucede con la autoría inmediata, en donde resulta absolutamente relevante el contacto, posible contacto que haya tenido el hombre de atrás con el sujeto agente. De modo que si el sujeto agente o ejecutor se arrepiente, el hombre de atrás no se encargará más de hacer otro convencimiento, porque será la organización la que provea. Bien. Contra el automatismo. Dice, oiga, no existe tal automatismo, porque en realidad el hombre de adelante, el ejecutor, cumple la orden por miedo a lo que le puede hacer el jefe en la organización. Vamos, nadie niega que existe cierto margen de presión referido a códigos de lealtad o de sujeción. Sin embargo, por regla general, los sujetos de mandos inferiores o intermedios realizan las acciones con voluntad, con vocación, hasta con el deseo de que, ejecutadas las acciones, su nivel ascienda en el escalafón. En consecuencia, no lo realiza con miedo a lo que le va a pasar, sino con voluntad y hasta con deseo de ascender. Si aplicáramos el criterio de la coacción, el sujeto ejecutor sería o impune o con responsabilidad atenuada, porque actuó bajo coacción, es decir, con miedo a un mal mayor. Y esa respuesta no es político-criminalmente correcta. Siguiente. Siguiente. Ahí está, muy bien. Se perdía de vista, entonces, el hombre de atrás no controlaba al sujeto agente, lo que controlaba era la organización. El hombre de adelante, cuando realiza el hecho, lo realiza típicamente, probablemente, y responde por ello. Lo que sucede es que a través de su participación, de su acción, su intervención en el hecho punible, no solo actúa él mismo, sino actúa la organización. Entonces, el sujeto agente responde por un injusto personal, mientras que el hombre de atrás responde por un injusto de organización. La primera sentencia en aplicar abierta y orgánicamente la tesis de la autoría inmediata por aparatos supervisados de poder fueron dos. La sentencia contra Víctor Polay Campos, contra Abimael Guzmán Reynoso, ambas dictadas en la Sala Penal Nacional, en ese momento Sala Nacional de Terrorismo, por un tribunal, por sendos tribunales que eran presididos por el doctor Talavera Helguera, que es actual representante del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura. La tercera sentencia en desarrollar jurisdiccionalmente esta tesis fue la dictada contra Fujimori el 11 de diciembre del 2007 en el llamado caso allanamiento. Recuerdan ustedes que la Corte Suprema requiere a la Corte Suprema de Chile el permiso de extradición por una serie de casos. Uno de esos casos, el primero y el único en trámite sumario, fue el caso allanamiento, donde ya se había condenado a Ovillos Tolentino, el coronel jefe de la Casa Militar Policial del Palacio de Gobierno, por haber entrado a la casa de Vladimiro Montesinos y retirado una serie de maletas. Él ya estaba condenado como autor directo del delito de allanamiento. Chile autoriza ese caso bajo la sumilla de autor por inducción, que en realidad es una cláusula de equiparación de la participación en la autoría. Chile, cuyo código es de antes de la Guerra del Pacífico, el Código Penal vigente de Chile es de 1874. Es decir, cuando Grau murió, el Código Penal ya estaba vigente.
Sigue vigente. Bueno, les decía entonces que Chile tiene esta forma en donde equipara entre cómplices, entre partícipes y autores. Y a él se lo tipifica su conducta como autor por inducción. Es decir, él era autor por haber inducido a Ovidiu Solentino a allanar la casa del esposo de Montesinos. Muy bien, esto llega al Perú, que es sentenciado por un vocal superior, un vocal supremo instructor, trujillano, Pedro Guillermo Urbina Gambino. Bueno, el Ministerio Público en este caso requería que se lo condene por autor mediato, por aparatos organizados de poder. Esa era la tesis del Ministerio Público. Oiga, como en el Perú no existe la autoría por inducción, esa figura es compatible con la autoría mediata por aparatos organizados de poder. El vocal supremo instructor rechazó la tesis y termina condenando por, obviamente desarrollando por qué no podría ser una autoría mediata por aparatos de poder, terminó condenándolo como partícipe, específicamente como investigador. ¿Por qué? Porque reconociendo la viabilidad de la autoría mediata, dijo, en este caso, la participación de Ovidiu Solentino el coronel no se ha debido a un aparato organizado de poder, sino a su directa vinculación como jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Fujimori respondió entonces correctamente como partícipe, específicamente como... Y finalmente, la sentencia jurisdiccional con la que se termina de asentar firmemente este criterio a nivel jurisdiccional es la dictada por la Sala Penal Especial, presidida por el doctor San Martín, hoy presidente de la Corte Suprema, contra Fujimori por delitos de lesa humanidad en abril de 2009, en el caso Barriosano. Con esa resolución finalmente se termina por aceptar jurisdiccionalmente el criterio, sin ninguna modificación legislativa. El artículo 23 es el mismo hoy que en el 91. ¿Qué se hizo? Interpretación y evolución académica. Es evidente que la evolución material rebasa las probabilidades y las predicciones que pueden tener los legisladores. Sin embargo, yo estoy convencido de lo negativo y pernicioso que puede resultar la manipulación constante, por lo menos la parte general de un código. La parte general tendría que ser casi sagrada, porque define un sistema. La parte especial la podemos modificar en atención a la necesidad política o a la realidad social, pero modificar la parte general es muy complicado. No necesitamos manual, no necesitamos desarrollar la norma. Debemos dejar expresiones concretas que deben ser desarrolladas jurisdiccionalmente. Vean ustedes lo que pasó en el caso de la reincidencia y la habitualidad. Algo que había tenido vigencia durante casi 70 años, desde el 24 hasta el 91, fue desterrado como aberrante cuando se dictó el 91. Y una década después es reincorporado flamentemente en el Código, la reincidencia y la habitualidad, rompiendo la unidad orgánica de la parte general del Código que se basa en el derecho penal de acción o de acto y no en el derecho penal de autor. Por ejemplo, otro tema que no fue incluido en el Código fue el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos, vamos a ver, estos fenómenos asociativos no solo se enquistan en el terrorismo y en los delitos de lesa humanidad, sino rebasados a otros que son más cotidianos y más sensibles, como los delitos patrimoniales, los delitos de tráfico de drogas y los delitos de lavado de activos, con la salvedad de que no toda participación delictiva plural es crimen organizado, es decir, no toda banda es crimen organizado. Debemos mencionar que estas agrupaciones existen preferentemente en temas patrimoniales, tráfico de drogas y lavado de activos. El lavado de activos no fue incluido, no es un tipo penal originario del Código. Fue incluido meses después de la dación del Código. Sin embargo, sucedió algo curioso y fue incluido como artículos 296A y 296B como parte del tráfico de drogas. O sea, fueron delitos del tráfico de drogas. Se incorporó en el 91. Allí nada más, en febrero del 92, no había habido ningún caso procesado todavía con ese tipo. Ningún caso. Y el Congreso deroga.
En ese momento existía una tensión política grande entre el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso le había dado facultades delegadas al Ejecutivo para crear tipos penales. Luego el Congreso le dice, oye, te has excedido en tus facultades y lo anula. Febrero. Abril, autogolpe. El 5 de abril, el autogolpe. El 12 de abril, Fujimori vuelve a promulgar los mismos tipos que el Congreso había derogado antes. Tuvieron cierta vigencia. En el 2012 publica la ley 2765, que está vigente hasta hace poquito, ley de lavado de activos, donde rompemos, primero, la vinculación de lavado con el tráfico y abrimos el catálogo para cualquier hecho punible que genere rentas ilícitas. Sustraemos el lavado de activos del Código Penal y lo convertimos en ley penal especial. Y hace poquito, en abril de 2012, se publica el decreto legislativo 1106, denominado, esa denominación me parece a mí como extremadamente esperanzadora, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros relacionados a la minería legal y crimen organizado. La experiencia nos dice que las normas que se autodenominan eficaces generalmente terminan no siendo. Esta ley, este decreto legislativo es una mezcla, una simbiosis extraña, rara, de ley penal especial, crea tipos penales, de ley procesal, porque establece procedimientos, la entrega vigilada de otros, y ley ordinaria por asignar funciones a instituciones administrativas, como la UIF. Correcto. Una ley bastante que merecería una discusión por sí misma, ¿no? Sobre todo por el tema de el hecho fuente o hecho precedente, el cual ya parece que necesita ser conocido. A lo que voy. En efecto, estoy de acuerdo en que el Código Penal ha sufrido por temas políticos una severa y frustrante manipulación, sobre todo en la escala de penas. Existe una absoluta incoherencia entre la pena, que finalmente es el reproche penal, el disvalor de la acción que te reprocha el Estado, donde bienes jurídicos de mayor importancia en una escala terminan siendo sancionados con penas mayores que otros que tienen más relevancia. Esa distorsión orgánica no es culpa del legislador del 91, que fue coherente, es culpa de las modificaciones políticas posteriores. Y lo más grave aún es cuando se manipula la parte general del código. Recuerden ustedes, señores, que con el código del 91, vean ustedes, con el código del 91, un causalista trabajaba tranquilamente. Si quería ubicar el dolo en la culpabilidad, pues perfecto, la ubicaba. Un finalista trabajaba perfectamente. Si querías ubicar el dolo en el tipo objetivo, perfecto. Un funcionalista ahora trabaja perfectamente. Oyas, ya no existe dominio del hecho, infracción del deber. Un normativista trabaja perfectamente. Imputación objetiva y controles de riesgo permitido. Porque mantener la parte general limpia y pura permite la aplicación de diferentes teorías y una aplicación correcta. Entonces, más grave aún que manipular, pervertir la parte especial, es hacerlo en la parte general. Yo tengo muchas esperanzas yo sinceramente no creo que debemos sustituir el código. Soy enemigo de la sustitución permanente de códigos, no soluciona nada. Creo yo, no lo manipules inorgánicamente. No me crees una comisión para crearme 2 tipos penales. No me crees una comisión para modificar 5 artículos. Si quieres, cada 10, 15, 20 años, créame una comisión para revisarlo orgánicamente. Pero no hay necesidad, ya les digo, el Código Penal chileno es más antiguo que el Huáscar. Y aún navega. Lo que varía son las interpretaciones y los tipos penales que se van suscitando, como por ejemplo los delitos de orden financiero o los informáticos. Finalmente, muy importante, tan importante como el sistema penal es también el sistema procedimental. Estamos en una época de transición, tenemos ya un sistema procesal penal que se incorpora poco y paulatinamente. Este código de 2004 tiene, en el marco de la investigación preliminar, muy valiosas herramientas para la investigación de la policía, del Ministerio Público. Intervenciones telefónicas, allanamientos. Oiga, ahora te pueden poner una cámara fotográfica o una cámara en tu cuarto. ¿Cierto delito? Es válido, judicialmente autorizado. Para el año 2003, cuando
criminalidad organizada nos rebasaba, no penalmente, sino procesalmente. O sea, la capacidad de investigación nos rebasaba. Expide las leyes 2934 que regulan la intervención del Ministerio Público en la investigación preliminar. Para el 2003, el Código del 2004 ya estaba redactado. Solo faltaba su aprobación. Creo yo que no había necesidad de crear estas dos leyes, sacarlas bajo la manga, sino de poner en vigencia lo que existía, que era orgánico. Estas dos leyes, han sido útiles, son inorgánicas, no responden a ningún sistema procesal penal. No son ni mixtas, ni son acusatorias, ni son garantistas, ni son adversariales, ni son... Nos ha generado un problema, ustedes recordarán hace poco esto, la prensa durante casi 2 semanas, una resolución judicial dictada por un juez de la Penal Nacional, en donde fatalmente uno de los teléfonos intervenidos pertenecía a un miembro del Congreso Nacional. Lo que sucede en este caso es que hubo una probable interpretación errónea. Las medidas restrictivas se dirigen contra derechos de personas. En consecuencia, para poder dictar un allanamiento, una detención preliminar, una incautación preventiva, intervención del secreto telefónico, bancario, tributario, bursátil, etc., se requiere la identificación previa del sujeto respecto a quien se está afectando el derecho preliminarmente. Oiga, señor, yo quiero conocer la intervención telefónica de Manuel Oyola, de Juan Pérez. En este caso no se trata de un problema normativo, no de interpretación errónea. Lo que sucedió es que terminamos otorgando medidas limitativas no contra sujetos conocidos, sino contra objetos. Oiga usted, yo necesito que usted levante el secreto telefónico de ese número. ¿Y de quién es el número? Yo no sé de quién es el número. Yo quiero saber es escucharlo. Y escuchándolo probablemente sepa de quién es y descubriré a quién quiero detener. Este procedimiento que se volvió casi cotidiano es en definitiva errado, porque se levanta el secreto telefónico no de teléfono, no de líneas telefónicas, sino de personas. Entonces lo que se requiere es una mínima individualización del sujeto respecto a quien tienes que levantar la reserva o el secreto. Oiga, no me dé su nombre completo, DNI, nombre de los padres y dónde vive, pero dame por lo menos ciertos datos, hasta dame su apodo, por último, pero con una fotografía o algo que podamos individualizar. El problema entonces de esas normas procesales, eso me referí, es que no tienen mecanismos de control posterior. Una vez que el periodo de intervención telefónica, bursátil, bancaria termina, el intervenido nunca se entera de lo que pasó. A diferencia de lo que sucede en el Código Penal Procesal del 2004, en donde sí hay mecanismos de control posterior. Oiga, claro, las medidas limitativas, por su naturaleza, son no conocidas. Pero una vez que termine el proceso de investigación, yo te notifico, oye señor, de tal periodo a tal periodo yo te levanté el secreto. Te interviene telefónicamente. Si tú quieres, puedes ir al juez de garantías o investigación preparatoria a hacer tu control. En este momento, pues, eso no existe. Pero como les digo, la posición que quiero resumir es que no se trata entonces de creaciones asistemáticas. Nuestro problema, creo yo, no es tanto las normas, sino las creaciones asistemáticas, descontextualizadas y aisladas, que pervierten los sentidos de los sistemas, un sistema penal o un sistema procesal penal. O en consecuencia, con normas correctas, una errada interpretación, lo que es o una defectuosa interpretación o una interpretación timorata. Ha sucedido con el actuar por otro, perdón, la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Sin ninguna modificación normativa, sin ninguna, terminó aceptándose una tesis que era interpretativamente viable. Bien, señores. Creo que he extendido por mucho el tiempo que se me ha dado. El mensaje que le quería dar es eso y les agradezco mucho por su atención.